Ok, chicos, bueno, pues vamos a continuar mencionando las bases de la genética. ¿Hasta aquí alguna pregunta con los experimentos de Gregorio Mendel? ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta con lo de Gregorio Mendel? Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, como estaba mencionando hace un ratito, ya tiene diferentes plantas, ya hizo sus experimentos, vio que las semillas al mezclarse daban características únicas y diferentes, pero con cierta similitud a sus antecesores. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con estos? Estas plantas son nuevas especies de chícharos. Cuando Gregorio Mendel empezó a funcionar, empezó a hacer el origen de estas, hizo una pequeña tabla. La tabla decía que era el padre, o es decir, la planta de la cual venía o procedía, y después venía la misma que era la combinación con la cual se había mezclado o con la cual estaba haciendo las mezclas para formar una nueva especie. ¿Sale? Ahora, Gregorio Mendel también hizo esa tabla y la comparó con cosas comunes como animales, en este caso conejos, y también hizo la experimentación, o mejor dicho, hizo la observación que ese mismo resultado, al mezclar dos especies diferentes, se generaba una nueva y que le llamó híbridos. ¿Sale? A estas especies híbridas se supone que no podían tener hijos o no podían corresponder a la nueva especie porque era una mezcla nueva. Pero se dio cuenta que también podía generar hijos siempre y cuando fuera fértil y se mezclara con una de las dos variantes, ya sea del padre o de la madre, y que fueran el opuesto. Por ejemplo, si era un macho híbrido, lo podíamos mezclar con una hembra de la misma especie. Por ejemplo, en los caballos, cuando una yegua se mezcla con un caballo, se forma un burro o una mula. Si un burro se mezcla con una yegua, se hace una mula. Si una mula se aparea con un caballo, se hace un potro. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? Gregorio Mendel descubrió que cualquiera de nosotros, cualquier ser biológico, llámese una planta, un animal, una persona, tenía la capacidad de desarrollar eh, correctamente las relaciones entre lo que viene siendo eh, una parte de la madre o la herencia que nos deja la idea de que es igual a la madre y la otra parte que es igual al padre. A eso se le llama dimorfismo genético. Y Gregorio Mendel publicó tres leyes importantes para este estudio de la genética. ¿Sale? Hasta hoy se siguen utilizando porque sigue siendo la base fundamental de esta teoría. La primera ley, ahorita la vamos a explicar, dice que el 50% de nuestro código genético, es decir, de la expresión que nosotros somos, depende de los puros de la raza. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar nuevamente de los chícharos. Los puros de la raza era el chícharo que no aguantaba el frío, el chícharo amarillo y el chícharo rojo. ¿Sale? Decía Gregorio Mendel que el 50% de la información genética representada por los puros de las razas, que se transmitía a los hijos, ¿sale? Es decir, por ejemplo, las tres plantas originales, la verde que no aguantaba el frío, la amarilla que aguantaba el frío y la roja que aguantaba el calor, eran los originales. Ahora, al mezclarlas, la transmitían esa información a sus hijos. ¿Cuáles eran estos? Los chícharos que aguantaban el frío y eran verdes, los chícharos
amarillo y verde que eran, aguantaban el frío y daban todo el año, y los chícharos cafés que aguantaban el frío y el calor. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuando con esto, Gregorio Mendel volvió a publicar la segunda ley. Dice que los hijos de razas puras van a transmitir la información genética a sus hijos en un 25%, generando consigo la mezcla de híbridos. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? Si los padres o las plantas originales le daban la mitad de la información a las nuevas plantas, ahora esas plantas al mezclarse con otras plantas daban solamente un 25% de la información. Es decir, un hijo de una planta de chícharo café con un chícharo que daba todo el año, se generaba un chícharo de color verde olivo y solamente tenía frutos una cierta estación del año, pero podía aguantar el clima en ambos, en frío y en calor. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sale? Ahorita vamos a poner el ejemplo con unos perritos para que sea un poquito más sencillo y más fácil de entender. Bueno, la tercera ley de Mendel menciona que los hijos, perdón, los nietos de las razas puras conservan el 25% de la información original, modificándola por selección natural. Es decir, que los nietos o los hijos de las razas no puras o híbridas van a mezclar su información genética para seleccionar lo que mejor le corresponda, haciendo alteraciones o haciendo la aparición de características individualizadas. Por eso a veces nos dicen que nuestra cara se parece a la de nuestro bisabuelo, pero que tenemos el carácter de una tía. ¿Sale? No sé si me vayan entendiendo en esa parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las 3 leyes de Mendel? ¿No? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejemplo con los perritos? Como les acabo de mencionar, voy a dibujar aquí unos perritos para que vayan viendo cómo es eso de las 3 leyes de Mendel y cómo se va a representar. ¿Sale? Voy a borrar esto y ahorita vamos a hacer el ejemplo para las leyes de esta parte de la genética. Teniendo esto, podemos empezar a entender muchas cosas que, como les dije hace un ratito, podemos incluso reclamarle a nuestros papás del por qué no son nuestros papás o por qué pensamos que tal vez no lo sean. ¿Sale? Vamos a checar esto entonces. Bueno, primero que nada, vamos a hacer el ejemplo con un perrito porque son muy fáciles de trabajar y son muy fáciles de ver las reacciones que pueden tener. Y creo que la mayoría hemos visto los perritos cruzados o los perritos que les llamamos corrientes. Vemos que son mezclas de varios perritos o varias especies de perrito y tienen unas características diferentes. Ahorita vamos a explicar qué onda con ellos. ¿Vale? Primero que nada, vamos a dibujar los dos puros que vendrían siendo. Aquí arriba vamos a dibujarlos de color negro. Van a ser dos razas puras o dos ancestros comunes que sean totalmente puros. ¿Vale? En este caso, el primero va a ser un perro tipo, va a ser un perrito tipo, lobo, pastor alemán, que fue una de las razas primeras, de las primicias. ¿Vale? Este es un perrito, digamos que puro. Otra vez el otro. Este es uno, digamos que es un padre. Digamos que este es el macho y la hembra. ¿Vale? Este va a ser hacia acá. Bueno, tenemos nuestros dos perritos, macho y hembra, ¿sale? Digamos que uno
tiene una característica específica. Uno tiene una mancha, ¿vale? Tiene esta mancha aquí. El otro no, el otro es blanco. Bueno, estos son los puros, digamos que son los padres de razas puras. Ahora, estos dos al mezclarse, como son puros ambos, pero esta tiene una característica diferente, vamos a expresarla de una manera diferente. Ahora, el hijo de estos dos va a ser una mezcla entre dos razas puras con una variante. ¿Sale? ¿Cuál es la variante que va a aparecer? Va a aparecer un perrito con características parecidas a ambos y con características propias. Es decir, que va a aparecer un perrito más pequeño, porque uno es más grande, uno es más ancho. Va a aparecer un perrito diferente, un poquito más pequeño, con orejitas para arriba. Tiene la mancha de la mamá, pero también tiene una nueva mancha, tiene una nueva forma. Como este es diferente, también una mancha en su ojo. ¿Sale? Este ya es un híbrido. ¿Por qué? Porque representa la mitad de la información genética del padre, la mitad de la madre, y la mezcló en un nuevo ser. Este es un perrito llamado híbrido. Y la primera ley de Mendel dice que los padres de razas puras transmiten el 50% de la información directa a sus hijos. Es decir, que este sigue siendo un perrito de raza pura, pero tiene una variable. Tiene la mancha y tiene una mancha en el ojo. Si este perrito de raza pura de raza híbrida, se mezcla con otro perrito diferente, ahora vamos a hacer que este se mezcle con un perrito tipo golden o tipo labrador, que tiene las orejas hacia abajo. ¿Vale? Vamos a dibujarlo de esta manera, vamos a ponerlo de un color diferente. ¿Vale? Este perrito híbrido va a tener su compañera o compañero, un perrito tipo labrador, que también era una de las razas puras al inicio. ¿Vale? Los labradores son más pequeños que los pastor alemán, no son directamente de origen de un lobo, entonces tienen características diferentes. ¿Sale? Bueno, ahora bien, este ya es otro híbrido. Aquí tenemos uno de raza pura, de ambos, salió un híbrido. Este es de otras dos razas puras y salió otro híbrido. Si fueran macho y hembra, se pueden aparear y dan origen a uno nuevo. Y la segunda ley de Mendel dice que los hijos de razas híbridas obtienen el 25% de los padres. ¿Sale? Es decir, que van a tener características parecidas a este y características parecidas a este, pero con descendencia a ambas razas puras. ¿Sale? Ahora bien, el próximo que vamos a realizar es un perrito que vamos a llamar mestizo. ¿Vale? Es un perrito que es mitad pastor alemán y mitad golden. Este perrito tiene características específicas. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues la cola del golden es más larga, su lomo es más cuadrado, sus patitas son cortas, como las del golden, su pelaje es más áspero o más pequeño como el del pastor alemán, y lo interesante es que aquí vamos a tener orejas a la mitad, no vamos a tener orejas totalmente levantadas, pero tampoco completamente agachadas. Su cabeza va a ser una mezcla entre los dos, entre alargada y achatada. ¿Vale? Y veríamos un perrito así. Este perrito puede ser que tenga características parecidas, es decir, que pueda heredar las manchas del pastor alemán, pero con el pelaje posiblemente del golden, es decir, como alargadito. ¿Sale? Este vendría siendo un mestizo. Vendría siendo el nieto híbrido
de una familia de razas puras. Ya se dieron cuenta cómo las características van variando. Bueno, este ya digamos que es más corrientito. Si suponíamos que se junta o se vuelve a mezclar con otro aún más corriente, o que tenga más o menos la misma característica, que sea, por ejemplo, un pug o uno de los perritos que son chiquitos, como un French Poodle, vamos a ver qué pasaría aquí. Vamos a hacer un French Poodle, entonces. Los French Poodle son como lanuditos. Y son más pequeños. ¿Vale? Ahora, este mismo podrían tener características semejantes, ¿sí? Ambos sí, siguen siendo híbridos, siguen siendo de la misma familia, siguen siendo de los cánidos, ¿vale? Tienen características en común, tienen casi la misma información, pero vienen de variantes diferentes. ¿Qué pasa si mezclamos estos dos? Pues bueno, sale un perrito donde tenga la característica de la cola larga, que sea con el pelaje del French Poodle, con las orejas bajas, porque tendríamos una tendencia más a la oreja baja, y puede ser que salga manchada. ¿Sale? Entonces, estos dos vendríamos representados por un perrito con cola larga, peluda o esponjada, con las características de un lomo pequeño, piernas semicortas, muy peludito en su estructura, un poquito más ancho, con orejas hacia abajo, y podríamos dar el origen tal vez a un cocker. ¿Sale? ¿Por qué tienen las características de la madre y del padre? Porque recuerden que estas son híbridos. Van a representar solamente el 25% de su información genética. Y si se dan cuenta, viene arrastrando la línea desde el antecesor común. ¿Sale? Estas son las tres leyes de la genética. Primera ley, 50% de genes puros. Segunda ley, los hijos de razas híbridas o razas puras solamente transmiten el 25% de los genes puros. Y la tercera ley dice que los genes son seleccionados de acuerdo a las mejores características de ambos. ¿Sale? Estas son las tres leyes de la genética de Mendel. Primera ley, los genes de las razas puras pasan el 50% directamente a los hijos. Segunda ley, el 25% de los genes puros pasará a los hijos de las razas híbridas. Tercera ley, los genes son seleccionados para cada individuo de acuerdo a características específicas que dan movimiento e individualidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Estos pues son ejemplos muy sencillos que vamos a ir trabajando. Ahorita les tomo la foto si quieren para que se los pueda compartir. Estos son las leyes de Mendel, las tres leyes de la genética. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora bien, ¿cómo transportamos estos genes o estas leyes a la humanidad? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Abuelos son las razas, digamos, puras. Los padres vendrían siendo los hijos de razas puras. Nosotros, como nietos, seríamos los híbridos hijos de razas puras.
Es decir, que tendríamos esta condición. Y nuestros hijos, que serían los bisnietos de nuestros abuelos, serían estos. ¿Sale? Ahora, algo interesante pasa aquí. Los genes jamás se pierden. Un gen va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin perderse jamás. Claro, se va a cambiar de lugar, también va a cambiar de posición. Tal vez en alguna persona esté activo, tal vez en alguna persona esté dormido, pero estos genes jamás van a perderse. Van a siempre representarse uno y otra vez. Tenemos información genética que nos fue proporcionada desde la época de las cavernas. Tenemos antecesores que vivieron en la época colonial. Tenemos antecesores que convivieron con los aztecas. Tenemos antecesores que vivieron tal vez en la época victoriana o en la época de Europa medieval. Todo eso viene arrastrándose en nuestra información genética. Por eso tenemos a veces más altura, no nos parecemos tanto a nuestros papás, pero sí a nuestros abuelos. Tal vez no nos parezcamos a nadie directamente de nuestra familia conocida, pero tenemos información de que nuestro tatarabuelo era español completamente y tenía barba. Tal vez por eso representamos esa condición nosotros. Tal vez nuestra bisabuela por allá era francesa y tenía ojos claros, y por eso nos heredó los ojos claros. Ah, tal vez nuestro antepasado más cercano había sido mestizo aquí en Mesoamérica. Tenía la influencia de la raza africana y la raza china, y por eso salimos medio ojos chalitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta con las leyes de Mendel? No. ¿Sí le van entendiendo a esta parte de la genética? Profe, Sí, dime, Odalis. en la tercera ley, bueno, ahí yo me quedé con la de, ahí como ve que decía, los genes son seleccionados de las mejores características, como selecciona el que tiene la mejor raza, o como, ahí yo no, como que no entendí ahí. Bueno, en el caso de aquí de los perritos, por ejemplo, entre mayor sea la pureza de los genes o mayor sea ciertas características que sean de dominio, los genes van a perderse, o bueno, mejor dicho, se van a ir rezagando. Por ejemplo, en el caso de aquí de este perrito que dibujamos, el perrito del rojo, pues tiene las características parecidas a los del pastor alemán, mientras que los del perrito azul es de un perrito más pequeño de raza como los French Poodle, ¿sale? Al mezclarse, hacen una raza pequeña de patitas cortas, con lomo peludo, más cuadradito y con cola ancha y peluda, con un hocico muy chato y cabeza pequeña. Significaría que más o menos sería parecido a una cocker o a un cocker, ¿sale? ¿Por qué? Porque la selección de los mejores genes del padre, que fueron lo que es el cuerpo robusto, la cabeza corta, los mejores genes de la madre, que fue el pelaje, las patas cortitas o achatadas, se representan en el nuevo hijo. Ah, sí, porque mire, yo tengo un perrito que es de cruza de ladrador y de fresh pool, y el perrito salió está chaparrito, pero tiene muchas características de ladrador, o sea, es igualito, pero más porque salió chaparrito. Esa raza que tú acabas de mencionar se llama Labradoodle. Es una raza que por lo general es pequeña, es como si fuera siempre un perrito cachorro, no va a crecer mucho, tiene el pelaje como el del labrador y a la vez también como si fuera un pachoncito, como si fuera un peluchito. Entonces, ese labradoodle es la mezcla, por ejemplo, de ambas razas, sacó lo mejor de ambas razas y fue una nueva especie. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más, chicos, alguna duda que tengan con esto? Ahorita les tomo una foto para que se las comparta. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto?
¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, con algo que tengan alguna curiosidad con esto? ¿O que tengan alguna duda que a lo mejor expliqué demasiado rápido? Puedo regresarme y con todo gusto les volvemos a explicar esa parte. Chequen bien, ahorita les voy a mandar la imagen para que ustedes puedan checar bien lo que está en el pizarrón. Ya se los mandé. Por favor, si es que tienen alguna duda con relación a las 3 leyes de Mendel, ahorita las volvemos a explicar si quieren, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la genética? Ya dijimos hace un ratito que esto no se va a perder. La genética nunca se va a perder. Los genes nunca se disuelven, nunca se borran. Si nosotros tenemos un gen, lo vamos a transmitir generación tras generación tras generación. ¿Sale? Van a ir mejorándose, claro, van a ir cambiándose de lugar. Tal vez en nuestros bisnietos aparezcan un lunar que nosotros tenemos, o tal vez aparezca algún padecimiento que somos propensos nosotros. Tal vez en nuestros hijos aparezca una marca de nacimiento idéntica a la que tenía nuestro bisabuelo o la que tenía nuestro padre. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, los ciclos genéticos van a ir dándose vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que ya no se pueda combinar más. Por eso les comentaba la vez pasada que los nucleótidos tienen un eslabón de entrada y salida. Solamente se pueden enlazar con uno, porque cuando se enlazan con uno que no le corresponde, por ejemplo, una citosina con una adenina, hacen un bloque dañado y se representa como una mutación. Puede ser que a un perrito haya nacido con 2 colas, una serpiente con 2 cabezas, así puede pasar también con los humanos. Pueden hacer un bebé con un dedito extra, pueden hacer un bebé sin un dedito, pueden hacer un bebé sin una mano, sin un brazo, con brazos extra, y se llaman mutaciones. Y son debidos a que estos errores genéticos aparecen. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? Profe, Sí, dime, Odalis. y todas esas personas que tienen así o que sufren deformidades así en su cuerpo y cara es a base de esto del error genético. Así es. Es más, mira, por ejemplo, muchas veces se ha considerado que el cabello rubio se le conoce como defectos estéticos o defectos perfectos. Cabello rubio, ojos azules, piel blanca o muy pecosa, eh, ojos extremadamente claros, altura y masa corporal muy delgada o estilizada, se le conoce como defectos perfectos. También, por ejemplo, este que yo tengo aquí, este hoyuelo en la barbilla, es un defecto estético. Aquí tengo una mutación en el gen de mi barbilla, en mi mentón, no se desarrolló totalmente y se generó este pequeño hoyuelo. Hay personas que se les generan acá, también son errores genéticos, son defectos estéticos perfectos, ¿sale? Pero, por ejemplo, la necesidad de utilizar lentes, la necesidad de utilizar, por ejemplo, las personas diabéticas, la insulina, que tengamos un cabello que sea todo alborotado, que no nos podemos peinar nunca, que es casi todo como escoba, como erizo, que tenemos una piel sumamente delicada que con tan solo nos rozamos y se nos rompe y se nos pone un moretón. Esos son errores genéticos. Nuestro código genético está fallando y no podemos corregir esa parte. Nuestras células van a seguir representando ese pequeño detallito, ese pequeño error. ¿Sale? Ahora, otra cosa que es importante mencionar. Como tú lo dijiste hace un rato, Alice, las personas que sufren alguna alteración, por ejemplo, los síndromes Down, el mollido de gato, el Asperger, todos esos síndromes son características físicas, mentales y fisiológicas que van a ir alterando entre cada uno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos errores en la programación de nuestro código genético. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Algo más que les llame la atención, que vayan teniendo alguna duda, chicos? Profe, Sí, dime. entonces cuando se casan entre primos o a sobrinos, que los hijos nacen así con enfermedades, es por eso. Ujú. Ok, mira, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que tenemos aquí con los perritos. Tú lo mencionaste con primos o entre familiares. Bueno, suponiendo que estos dos de aquí arriba sean primos, o sean hermanos, sean de la misma camada. Crecen, no se les tiene cuidado, la perrita entra en celo, se aparea con su hermano. Bueno, ¿qué pasa entonces? El perrito, como no tiene una replicación, no tiene una combinación de genes específicos, tal vez la primera vez no pasa nada. Tal vez físicamente está bien, pero internamente tenga un defecto. Tal vez, por ejemplo, su hígado no funcione bien, o su riñón esté fallando, o tal vez su mente, su cerebro, tenga disasociaciones. Por ejemplo, que nunca crezca, que sea como un perrito como siempre cachorro, aunque ya sea un perro grande. ¿Sale? Ahora, si ese hijo llegase a tener hijos con otra hermana, ahora los genes, recuerda que van a pasar el 25%. Si ya tenemos un daño genético, vamos a aumentarlo, porque vamos a darle los mismos genes dañados en otro 25%. ¿Sale? Entonces, el nuevo ser, que ya le hablaríamos que sería un perrito que, ahora sí que el hijo de nietos, sería muy, muy raro, porque ya tendría un síndrome. Posiblemente no tuviera una patita, posiblemente tuviera una patita extra, dos colas, no pudiera usar las patitas posteriores, posiblemente tendría alguna enfermedad en su cerebro o en su órgano, ¿sale? Si tuviera otro hijo con otra de sus hermanas, ese mismo perrito, la combinación genética ahora no serían los mejores genes, sino serían todos los genes equivocados, todos los genes erróneos, que posiblemente incluso ni siquiera llegaran al término del nacimiento. Justamente en el proceso de desarrollo o de gestación puede interrumpirse. Ahora, transportando este mismo ejemplo a un humano, entre dos primos, si son primos hermanos, el gen casi va a pasar directamente al 50%. No hay combinación genética diferente, hay muy poca variante. Si pasara entre hijo padre e hijo o hija e hijo, eh, tendríamos mucho menos probabilidades de cambiar genes. La respuesta se vendría generando como un error. Y si aún tenemos hijos de los hijos de los hijos, ahora sí, la característica empieza a generar mutaciones específicas. Aparecen los síndromes tipo Down, aparecen síndromes características físicas o de plano no se llega a término en el embarazo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque simplemente la condición en la que genéticamente están hablándose es rechazada por el cuerpo de la madre y no permite el desarrollo. ¿Sale? A lo mejor nazca bien, pero nazca sordo, nazca ciego, nazca con un retraso mental, nazca con un órgano fallando, que sea con un delirio, que de plano no pueda controlar ciertas partes de su cuerpo. ¿Sale? Esos son los códigos en error que podrían pasar. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ahora, ¿qué se puede heredar de un gen? Vamos a ver lo que se puede heredar. Los genes heredan varias cosas, no solamente características físicas, sino también dependemos de la especie. Bueno, primero que nada dijimos que la especie humana es una especie de homínido perteneciente al reino animal de la familia Homojos, ¿sale? Y ahora tenemos una característica específica que nos hace ser humanos. Somos un ente biológico con dos miembros inferiores, bípedo,
2 miembros superiores con pulgares oponibles y prensiles. Tenemos una cabeza sobre el tronco, 2 ojos, una nariz con 2 fosas nasales, una boca y 2 orejas. Tenemos poco pelo o cabello sobre muy pocas áreas de nuestro cuerpo y tenemos la habilidad de poder dialogar o entablar comunicación verbal, corporal y no verbal, es decir, la escrita. ¿Sale? Esto es lo que nos define como especie humana. Ahora, ¿qué se hereda en esa parte? La primera parte del cromosoma X va a transmitir la información de la especie. ¿Sale? Es decir, que nosotros somos humanos, con todas las características que acabo de mencionar. La segunda parte viene siendo el cromosoma X o el cromosoma Y. Si es un cromosoma X, es decir, que la cadena está completa. Y si es un cromosoma Y, dice que hay un cambio genético. Es decir, hay una variación entre el sexo y la especie. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora sí, vamos a mencionar algunas características que se suelen heredar. Primeras características son características filogenéticas, es decir, que se pueden ver a simple vista. En este caso, hablamos del color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos, la textura de la piel, la textura del pelo, la altura, la complexión, algunas veces marcas de nacimiento como lunares, ¿sale? También si es que hay algún error, podemos representarlo con alguna de las pérdidas de algún miembro, por ejemplo, que nazcamos con una manita con un dedo de menos, por ejemplo, que nazcamos con, en algunas ocasiones, con una oreja de más, o un rabito de más, ¿sale? También esas son las características filogenéticas, son las que se pueden ver a simple vista. Y después vienen las características internas, las que no se pueden ver, pero son heredadas. Por ejemplo, si nuestros padres fueron diabéticos o son diabéticos y ya eran diabéticos antes de tenernos o antes de concebirnos, nosotros estamos casi predisponiendo por esta misma ley esta enfermedad. ¿Sale? Y no solamente con la diabetes, con el cáncer, con la hipertensión, con el colesterol alto, con anemias, con talasemias, con infecciones víricas, propensos a algunas enfermedades, entre otras. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, por el momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a finalizar con este tema, lo que es la ley de las genéticas, las 3 leyes de la genética de Mendel. Recuerden que Gregorio Mendel fue un monje alemán que andaba viajando por el mundo recolectando chicharitos y descubrió que gracias a esos chicharitos podía encontrar la genética. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, chicos, por el momento lo vamos a dejar aquí para que no los bombardee tanto, aparte que ya es viernes. Vamos a dejar 20 minutitos disponibles en lo que se graba la sesión directamente a YouTube. Si tienen alguna duda, con todo gusto las respondo. Si no tienen alguna otra duda, chicos, pues por el momento sería todo. Que pasen muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes en la clase de anatomía. Recuerden, ya espero que ya tengan la mayoría del acceso a la plataforma. Ahí van a encontrar lo que va a ser su pase de lista en foro. Ya lo tienen también hoy. Y van a encontrar también las actividades en aula virtual. ¿Sale, chicos? Cuídense, bonito fin de semana a todos y que nos vemos el lunes, por favor. Hasta luego, profe. Cuídense mucho, chicos. Hasta Hasta luego. luego.